Bueno, mi formación es como grabadora, esa es mi especialidad. I have trained as a printer, that's my speciality. Aunque he hecho pintura y he trabajado en otros soportes, siempre he recurrido al grabado para realizar series como esta. Although I've worked with painting and also in other mediums, I always come back to printing, as you can see here in this series. Siempre asumiendo el grabado desde una postura más experimental y más de lo que me brinda conceptualmente. I've always treated printing as a more conceptual and as a more experimental way of working. Uno de los principios del grabado es la edición, o sea, la capacidad que tienes de poder repetir una imagen infinitamente. Bueno, no infinitamente, pero reiteradas veces. One of the main principles of printing is the ability you have to reproduce the image infinitely. Well, not quite infinitely, but almost. Y en este caso yo quiero romper justamente con esa serialidad. And in this series I want to break with that idea of seriality, of mass production. Partiendo de una imagen que se repite y creando diferentes historias en cada una. So I take the same base image, creating different stories in each work. La serie se llama Terapia y parte de una serie que le precede de dibujos que se llama Crisis. The series is called Therapy, and it's part of a series which precedes it called Crisis. Porque lo que hice fue copiar, llevar a grabado algunos dibujos que pertenecían a esta serie de Crisis y ya ver como la crisis desde la distancia, o sea, ya como de una manera terapéutica, ¿no? So I've taken the image from the previous series, Crisis, and reproduced it with the different tendencies, looking at it from a distance in a more therapeutic way. Un poco para hablar de los diferentes puntos de vista que uno puede tener de un problema ya una vez pasado ese problema. It's playing with the idea of the fact that once you've gone past a problem, you can, with that distance, have a different viewpoint of the problem with time and space. Entonces cada una tiene una historia más particular, en especial me gustaría hablar de esta pieza. Every picture has a different story behind it. In particular, I'd like to talk about this one. Esa pieza se llama Ambidiestra. This one is called Ambidextrous. Y fue una pieza que realicé una vez que regresé de mi primer viaje a los Estados Unidos. And this was done after I came back from my first trip to America. O sea, una vez que regresé a La Habana. Well, once I had come back to Havana. Toda mi familia vive en los Estados Unidos. Es de las tantas familias que ha decidido ir a vivir allá. Y de pronto como que yo sentía que yo tenía una división interna, ¿no? A lot of my family lives in the United States, a lot of them gone to live there, and when I returned I felt like I had a division because of this. Y fue interesante de cómo yo estaba partiendo de un problema personal y al final estaba hablando de una cuestión generacional y de la sociedad cubana, porque al final esa división la tienen muchas familias allá. It's an interesting question because for me it's very personal, but it's also a question for my generation and for Cuban society in general, to feel this division between families. Igual cada una tiene una historia, pero bueno, no me voy a poner a hablar. Equally, every piece has a different story, but I don't want to go on forever.